Hola Alonso, buenos días, ¿qué tal? Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Adán, buenos días. Somos tres, vamos a esperar un poco. Giovanni Vizcaya, ¿qué tal? Muy bien, vamos a esperar un momento. Sí, bueno, comenzamos otra vez el guión. Sí, lo que vamos a hacer es probar que esta sucesión construida a partir de estas iteradas de Picard es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las cosas que probamos la clase pasada por inducción fue que digamos, los términos consecutivos satisfacen esta condición, ¿no? Y queremos entonces probar que esta sucesión dada de esta manera es una sucesión de Cauchy. Es decir, que para toda épsilon positiva existe una n en los naturales, tal que para toda m mayor que n y los dos mayores que k, y para toda t en el intervalo de menos a hasta a, se cumple esta condición que u, la norma de u, m de t menos u, k de t, ¿Puede bajar la cámara, por favor? es menor que epsilon. Esto es lo que queremos probar. Es que queremos probar que esta es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Apoyándonos en esto que tenemos aquí. Y esto si es una sucesión de Cauchy, puesto que las U's están en un conjunto, en un espacio lineal normado y completo, en un espacio lineal normado y completo, toda sucesión de Cauchy converge, ¿verdad? Es decir, finalmente lo que tenemos pues que ver es que esto lo hacemos para probar que esta sucesión converge a un elemento de ese espacio, ¿no? Ese es el primer paso, convergen a una función, ¿ok? No sé si ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues si tomamos una alfa, ¿verdad? Sí. Si tomamos alfa como k veces a, y tomamos la a menor que 1 entre k. ¿Quién es k? K es una constante de Lipschitz, una constante de Lipschitz. En la bola, ¿verdad? En la bola con centro en x0 y radio epsilon. Ahí tomamos esa constante de Lipschitz en esta bola. Entonces, pues queremos ver
Entonces queremos ver que tomamos una n, sea n los naturales, y tomamos k, m y k mayor o igual que n, ¿no? O sea, damos una epsilon, tomamos la constante positiva, y tomamos una n suficientemente grande. Entonces vamos a tener pues una constante de Lipschitz en esta bola. Y tomamos K por A y la A menor que 1 entre K. Entonces si alfa es igual a esto, pues esto implicaría que si tomamos alfa igual a K por A, significaría que si multiplicamos esto por K, ¿verdad? Este 0 es menor que K por A igual a alfa, y esto es menor que 1, ¿no? O sea, lo que queremos es que alfa sea menor que 1, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a tomar la norma de estos dos términos, ¿verdad? Bueno, ya me dicen si ya me puedo pasar para el otro lado. Sí, profe, ya. Sí. Entonces, lo voy a pasar por acá. Sí. Bueno, entonces, como tenemos esta, vamos a ver quién es la norma. Ajá. La norma de U, M, de T menos la U, K de T, ¿verdad? Así, ¿no? Vamos a ver cuánto vale eso, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta situación? Ajá. Y entonces, pues para ver cuánto vale esta norma, vamos a ver cuánto vale esta suma, UM de T menos UK de T. ¿Están conmigo, de acuerdo conmigo que esta es una suma de J igual a K hasta M menos 1? ¿De quién? De U, J más 1 más menos U, J. No sé si ven que este se puede escribir así. O sea, la diferencia que hay entre los términos. O sea, lo que tenemos aquí pues es U de K T menos UK más 1, ¿no? Aquí se damos un valor UK más 1 de T menos U de K de T. Luego aquí sería, el que sigue sería U, K más 2 de T
menos U, K más 1, etcétera. Cuando llegamos al último, aquí sería U de M, T, menos U de M menos U de T, ¿no? Entonces, pues estos términos intermedios se van, es como una suma telescópica, se van cancelando. Y los que quedan vivos serían estos dos, ¿no? Y los demás se cancelan. Hacemos ese artificio, digamos. Hacemos ese artificio. Entonces, si nosotros hacemos estos términos así, pues, y tomamos la norma de U, M de T, menos por la desigualdad del triángulo, esto sería menor o igual que la suma de J igual a K hasta M menos 1, la norma de U, J más 1 de T, menos U, J de T. Así. ¿Vale? Sí. Ahora, aquí hay una cuestión importante que observar, ¿no? ¿Sí? Si yo a esta, ustedes saben que la J corre desde acá, ¿no? Desde acá. Y sabemos que tenemos que la M, tomamos desde un principio una M mayor que K. Ajá. Y la K la tomamos mayor o igual que M. Ajá. Entonces, si a esta suma le agregamos más términos, ¿verdad? Es decir, si a esta suma le agregamos otros términos más hacia adelante, pues esto va a ser menor o igual que la suma, en lugar de hacerla correr desde J hasta M menos 1, la hacemos correr desde N, ¿no? De J igual a N menos 1, y aquí le ponemos, bueno, si quieren hasta M menos 1, de la norma de UJ más 1 de T menos UJ de T. Pero le podemos agregar más términos, ¿no? Más la suma de J igual a M, M, hasta infinito, ¿no? O sea, términos más de UJ más 1 de T menos UJ. O sea, entonces aquí son iguales, pero cuando ya le agregamos esta cola de números, pues esto ya va a ser de dónde, desde N, más esta parte, pues esto nos da la suma de J igual a 1, N hasta infinito, ¿de quién? De UJ más 1, de T menos UJ. ¿Sí? ¿Podría bajar la cámara, por fin? Sí. Entonces ya tengo que esta es menor o igual que esta suma infinita, ¿no? Ahí está. Y entonces, aquí aplicamos lo que ya teníamos en esta parte, ¿verdad? De que para J esto es igual a K por A J. Esto sería menor o igual que la suma de J igual a 1. J igual a 1 hasta el infinito.
aplicando lo que ya teníamos acá, de K por AJ a la J por B, ¿no? Sí. Pero esto es igual a la suma de AJ por B. Aquí está N, ¿no? De N, a partir de N en adelante, ¿no? Entonces sería la suma de J igual a N hasta infinito de alfa a la J, por eso queríamos esta alfa a la J multiplicada por B, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros desarrollamos esta suma, pues vamos a poner aquí ¿qué sería? Pues alfa a la n, ¿no? Por B, más alfa a la n por B, más alfa a la n más 1 por B, etcétera, ¿no? Una infinidad de términos ahí, ¿verdad? En esa expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Que podemos factorizar alfa j, ¿no? Podemos factorizar alfa a la n. Ahí se alcanza a distinguir bien todo el pizarrón. Sí. Entonces, aquí podemos factorizar alfa a la n. Y aquí nos queda una suma de j igual a 0 hasta infinito de alfa j multiplicado por b. Sí. Y entonces nosotros tenemos que esta sumatoria converge a uno entre qué? Entre alfa, entre 1 menos alfa, ¿verdad? Multiplicado por b. ¿Qué ¿Puedes subir tenemos? tanto la cámara, por favor? Sí, ahí sí, pero. O sea, tenemos esta situación. Sí. En concreto, pues, ¿qué tenemos hasta el momento? Que la suma de U de n de t menos UK de t es menor, ¿no? Que alfa a la n por 1 entre 1 menos alfa por b. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que, pues por eso se eligió alfa menor que 1, ¿verdad? Sabemos que tenemos como hipótesis que alfa es menor que 1. Entonces el límite, cuando la n mayúscula tiene infinito de alfa, ya sabemos que esta es una sucesión que converge a 0. Ujú. Converge a 0, ¿verdad?
Ok, entonces. A ver, ustedes piensen de ahí. Ya pues prácticamente lo tenemos, ¿no? A ver, sí, ¿está claro o no? ¿Me puedo mover al otro lado? Sí, profe. Sí. Ujú. Entonces aquí juega un papel muy importante esa serie geométrica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ujú. Que, puesto que tenemos que las UDMs, UDM de T, menos, ¿qué menos? U de K, de norma, de T, pues es menor que, menor que, decimos alfa a la N, alfa a la N, por 1 entre 1 menos alfa, por B, y esto tiende a 0, ¿verdad? Cuando la N tiene infinito. Si eso tiende a 0 cuando la N tiene infinito, pues eso significa que para toda epsilon mayor que 0, pues existe esa N, ¿verdad? Los naturales. Tal que para toda N, M y N mayor o igual que N, la norma de esta cosa, la norma de UM menos UK, la norma de U que de M de T menos U de K de T es menor que igual al máximo, ¿verdad? De menos A hasta A,
es menor o igual que este, igual al máximo. O sea, la del supremo, ¿verdad? De U de M de T menos U sub K de T. Esta es la norma del supremo para estar en el espacio. Es menor que epsilon. Ajá. Es menor que epsilon. Entonces, que por lo tanto, pues, por lo tanto, la sucesión que tenemos aquí, U sub K de T, o U sub M, le vamos a poner. U sub M de T. Ujú. Contenida en el espacio de las funciones continuas. En el espacio de las funciones continuas de menos A hasta A. Acuérdense que este es el conjunto de las funciones que tienen como dominio, ajá, X de menos A hasta A, en Rn, tal que X es continuo, ¿verdad? Recuerden ustedes que este es un espacio de Banach. Que es un espacio lineal, normado y completo. Ajá. Por lo tanto, hemos visto que esta es una sucesión de Cauchy y converge a una función, converge uniformemente a una función continua cuando la n tiende a infinito, ¿verdad? Es decir, que el límite, cuando la n tiende a infinito de u sub n de t, converge a una u de t. Para toda t en el intervalo menos a hasta a, ¿verdad? Entonces, converge a una función uniformemente. Y esto quiere decir que u de t es continuo. Esa es una función continua. Esa es una sucesión continua. ¿Puedo bajar tanto la cámara? Sí. Converge a una sucesión continua. Ajá. Entonces quiere decir que pues esta función satisface la ecuación integral u de t. O sea, esta un más 1 la generamos así, como xl. Diferenciales. Entonces, como estamos en un espacio de Banach, al tomar n tendiendo a infinito, esto quiere decir que esta converge a una función u de t, así. Y aquí yo puedo meter puedo intercambiar los límites porque la convergencia es uniforme. Si la convergencia no es uniforme, yo no puedo meter el límite al integrando. Eso ustedes lo vieron en el análisis. Y aquí tienen esta situación. O sea, tienen que esta función converge a esta.
función. Ajá. Y por lo tanto, pues esto me dice que la derivada de u de t esta satisface esta ecuación diferencial y satisface la condición inicial o que u de 0 es igual a x0, ¿verdad? Hemos encontrado una solución del problema de valores iniciales. En el ejercicio que les quedó a ustedes como semanal, ¿verdad? Van a hacer exactamente lo mismo, van a reescribir lo mismo, ¿vale? Van a reescribir lo mismo, pero aquí van a tener x punto igual a f de t, x, ¿no? Con x de ¿Puedes 0 abrir la igual cámara? a x0, ¿no? O sea, van a hacer exactamente lo mismo, los mismos pasos. ¿Sí? Van a definir las mismas, las mismas iteradas de pica, ¿verdad? O sea, aquí van a tener x0 de 0 a t, pero aquí le van a poner así como el libro de Brown, S, ¿verdad? Y aquí, x de s, de s. ¿Cuál es la única diferencia que vamos a tener? Pues la única diferencia es que la constante de Lipschitz la van a tomar con respecto a x, ¿no? Es la única diferencia. Y también van a probar que la sucesión van a tomar, pues, en una bola de radio epsilon, van a reescribir todo, así, ¿no? Y van a llegar hasta este punto. Entonces, van a tener el mismo desarrollo casi. La intención de hacer ese ejercicio es para fijar las ideas que hicimos aquí en la prueba. Ajá. O prácticamente siguiendo la idea del libro de Brown, pero la única diferencia es que el valor absoluto lo vamos a cambiar por la norma del supremo, ¿verdad? La norma del máximo, la norma del sub. Ajá. Es decir, solamente esa va a ser la diferencia. ¿Alguien quiere platicar de esa diferencia? ¿Cómo lo hizo? Los cambios que se hicieron. Me dicen, ¿no? ¿Quién quiere platicar? Alfonso, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ya que tenemos esta situación. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Buenos días, profe. Aquí andamos, aquí andamos. Sí. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cuál es la idea teórica del asunto? Bueno, vamos al siguiente paso, es
la ¿Ya puedo cambiar de lugar? Sí, profe. Ujú. Entonces, todo esto fue para sí, bueno, todo esto que se hizo fue para lo siguiente, ¿no? Entonces el límite es uniforme. Ajá. F, como F es continuo, F U de T es continuo. Entonces, F es la composición de dos funciones continuas. Ajá. U de T, X0 más la integral de T0 a T, T0 a T, de la integral de F U de S. Entonces, es continuo, ¿no? Esa es continuo, etcétera. Y además, lo que nosotros tenemos aquí teníamos una E, tomamos aquí el X0, y aquí tomamos la bola de radio de epsilon. Entonces aquí, de menos A hasta A, aquí está la función U. Ajá. Entonces, esa función U, la función U pasa por aquí y está contenida en la bola, ¿no? Garantizamos que la solución única está contenida en la bola que tenemos ahí. Para toda T, esta función, tenemos esa situación. ¿Qué es lo que falta probar? Falta probar la unicidad, ¿no? Sí, la unicidad. La unicidad de la solución. Y para la unicidad, aquí, pues vamos a suponer que tenemos dos funciones que son continuas. Aquí está la otra B, y que también pasan por aquí, que satisface la condición inicial. Ponemos que tenemos otra. Así es, la B. Y que satisface el mismo problema. Entonces, pues las dos ecuaciones, también B de T. Supongamos que existen dos soluciones. Pongamos que T, que satisface, pues que la derivada P de T es igual a F de B de T, ¿verdad? Ojo, este es el mismo campo y que también en el cero es vale X0. ¿Tienen otra?
Entonces tomamos como las dos deben de estar en el espacio de funciones continuas, con la norma del Supremo. Vamos a tomar aquí la diferencia de las dos. La norma de U menos B, que es la del Supremo. Entonces, como son continuos, menos A de U menos B. Entonces aquí pues vamos a tomar si tomamos el máximo, sea T1 el máximo sea T1 de menos A hasta A, donde se alcanza el máximo de A hasta A, de la diferencia de las dos funciones. Entonces esto pues es igual a la integral, aquí la norma euclidiana de 0 a T1, donde está el máximo, de f de u de s menos f de b de s. Y entonces esto es menor o igual, ¿sí?, que la norma de 0 hasta el valor absoluto de T1. ¿Por qué? Porque T1 puede estar en los negativos o en los positivos. Entonces tomamos hasta el 1 de la norma de f de u de s menos f de b de s en ds, ¿verdad? Y entonces aquí usamos la condición de Lipschitz. Existe una constante de Lipschitz, la sacamos hasta de 0 a T1 en valor absoluto por u de s menos b de s. Por la condición de Lipschitz. Y el valor absoluto de T1 pues es menor que A, ¿no? Bueno, aquí me voy a subir en esta parte. El valor absoluto de T1 es menor que A. Entonces, de ahí tenemos que esto sería K por A. K por A por el máximo de las entre menos A y A, de la diferencia de las normas euclidianas de U de T menos B de T. Y esto es menor o igual que la norma del sub, ¿verdad? Que K por A por la norma de U menos A, U menos B en la norma del sub. Correcto, entonces eso es menor o igual porque tenemos que K por A es menor que 1. Recuerden que tomamos A desde un principio, que K por A es menor que 1, ¿verdad?
Hay que recordar eso. Entonces esto es menor o igual que la norma de U menos B del sub. Ajá. Entonces de lo que teníamos al principio es en este lado de donde partimos, llegamos a la conclusión de que la norma de U menos B del sub es menor o igual que esto, ¿verdad? Y para que se cumpla esta condición, pues necesitamos que la U y B sean iguales, ¿verdad? Y de ahí se obtiene la unicidad. De ahí se obtiene la unicidad de las soluciones. Entonces, a lo largo de la demostración, a lo largo de esta prueba se supuso que dos cosas, que la A es menor que A y menor que el mínimo, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre B sobre M. Y para que tuviésemos lo de Cauchy, pues 1 entre K. ¿Sí? ¿Puedes subir la cámara, por Sí. O sea, la A debe cumplir estas condiciones B sobre M. M es el máximo en la bola. Y K es la constante de Lipschitz. Entonces el intervalo, la longitud del intervalo, está restringido a esas dos condiciones, ¿no? De que sea menor que B, que es la apertura del rectángulo, y K es la constante, y M es el máximo, ¿no? En la norma euclidiana de la función, ¿no? En la bola de radio epsilon, y K es la constante de Lipschitz. Y eso nos asegura la existencia y unicidad de las soluciones. La solución. Sí. Ujú. Bueno, ahora les voy a mencionar un ejercicio que es importante para lo que sigue. No sé quién lo quiere preparar para exponerlo. Lo escribo y ustedes me dicen quién lo quiere preparar. Alonso, Giovanni, Isela, Samantha. Lo escribo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la existencia y unicidad. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Hugo, también, si quieres participar resolviéndolo. Ok, profe, gracias. Sí, también. Entonces le voy a estar entrando.
Bueno, dice, aplique. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo que dijo? ¿Quién Lo que pasa quiere? es de que mi internet está algo intermitente y hay cosas que se están trabando. Igual si quieren ustedes alguna asesoría, me dicen, ¿no? Para abrir una sesión, pues en el Zoom, ¿no? Podemos hacerlo. O sea, por ejemplo, en este ejercicio, si alguien lo quiere preparar, pues ya lo vamos platicando de manera personal, ¿vale? Se trata de lo siguiente, es el problema 4. Por cierto, este problema 4 pues no viene en las soluciones del texto. Por eso se hace interesante, ¿no? Saber cómo se resuelve. A ver quién se anota en esta lista. Dice, use el método de aproximaciones sucesivas. Ejercicio 4, ¿verdad? Es el que siempre te había pedido, Hugo. Ok, profe. Pues ahorita vamos a ver. Dice, use el método de aproximaciones sucesivas. Voy a usar todo el pizarrón. Un medio pizarrón. Sucesivas. Para demostrar que si la función matricial, para demostrar que si la función de valores matriciales A de P es continua sobre A0 hasta A0. Entonces, existe una posibilidad. O sea, ¿qué es esto? Pues que tienen aquí los reales. Aquí están los reales. Aquí tienen 0. De A0 hasta menos A0. Hasta A0. Pero aquí tienen una función A, que es, no va a Rn, sino que va hacia un conjunto de las matrices de n por n con coeficientes reales, ¿verdad? Este es su dominio, ¿no? O sea, le vamos a asociar una matriz. A cada t le asocian una matriz aquí. O sea, A de t es un elemento. Y es A11 de t. A 1n de t. Y acá es AN1 de t. Y es a n por n de t, ¿verdad? ¿Sí? Y que sea continua quiere decir que que sea continua, ¿qué significa? Que cada entrada es continua, ¿no?
Y desde luego que ahí tenemos una norma, ¿no? Una norma matricial, ¿verdad? Que es la norma. ¿Puede bajar la cámara, profe? Sí. ¿Cómo defines esta norma aquí? Es la que le ponemos 3 líneas. Que sería el máximo de las X menor que 1. Y aquí le ponemos A T de X, ¿verdad? Así se define esta norma, ¿no? Sí, la norma de esa matriz. Ajá. Esta es la norma en este espacio. Y este espacio, acuérdense que el espacio de n por n con coeficientes reales, definido con esta norma, es un espacio lineal, normado y completo. ¿Ah? Bueno, este ejercicio es importante porque lo vamos a usar en el siguiente párrafo. Y también lo vamos a usar cuando veamos el tema de la ecuación diferencial de Floquet. Pero en la ecuación diferencial de Floquet vamos a pedir que la matriz sea periódica. Entonces vamos a encontrar una solución ahí medio curiosa, ¿no? Ajá. Hugo, y esa función es importante para la bifurcación de Hopf. Ok, profe, sí. Ajá. Bueno. Tú que estás estudiando las bifurcaciones. Ok. Bueno, entonces use el método de aproximaciones sucesivas para demostrar que la función de valores matriciales es continua. Entonces, ¿qué quiere decir que sea continua esta función? Pues que sea continua, pues que sería que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta, bla, 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 bla. En un punto t, ¿verdad? En un punto t. Tales que ajá, para toda epsilon mayor que 0 existe un delta positivo. Es continua, ¿no? Tal que para toda t que satisface que t es menor que delta, entonces la norma así, ¿sí? de esta cosa, t es menor que epsilon. Habría que probar esto. Es continua en un punto t, si eso se cumple, ¿no? Si para toda t, bueno, en t menos continua en un punto t0, si se cumple esto. Esto es menos a de t0. No es menor que epsilon. Es continua en t0, ¿no? ¿Sabe? Así. Bueno, entonces es continua para cada t, para toda t0 en a menos a0, 0. Si para todo esto se cumple esta condición. Y esta es la norma, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ajá. Y si es continuo ahí, entonces existe una A positiva. Entonces, existe una A positiva. Bueno, para no revolver las cosas, es continua sobre esto, pero la función es así. Ajá. Es más o menos de qué se trata. Entonces, si es continua, entonces existe
existe una A positiva tal que el problema de valores iniciales el problema de valores iniciales, la derivada de esta cosa, ¿no? Un punto, y aquí tienes la matriz A de T por phi de T. Ujú. Y con la condición inicial de que en el 0 nos dé la identidad. Donde I es la matriz identidad. De I es igual a la identidad, ¿no? ¿En dónde? En las matrices de n por n, un coeficiente real, ¿no? Entonces, el problema de valores iniciales tiene una única solución. Vamos a ver, tiene una única solución. Sí. ¿Lo puedo cambiar? Hacia otro lado. Hay que probar que tiene una única solución matricial, ¿verdad? Matricial. O sea que fíjate. Sobre está medio. Fíjense cómo está aquí la cosa. ¿Qué es lo que se va a probar? Que este problema tiene una solución en este intervalo. Aquí viene la matriz phi. Y aquí está su espacio de las matrices de dónde a dónde, de n por n con coeficientes reales. Y aquí tienen la matriz identidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que van a probar? Pues que existe una solución, pero los puntos aquí son matrices de n por n. Entonces la solución va a ser una curva de matrices, ¿no? ¿Se dan cuenta? Va a ser una solución. O sea, el concepto de abstracto, digamos aquí. Estamos acostumbrados a ver puntos de números, parejas de números, ¿no? Pero ahora mis puntos son matrices, ¿sí me entienden? Ajá. Pero las ideas, digamos, con la norma que nosotros tenemos, pues ya tenemos una interpretación, y la interpretación geométrica sería esta, ¿verdad? Ajá. Existe una solución que pasa por este punto, ¿no? Ajá. Entonces, existe una única solución matricial, ¿verdad? Fundamental, o sea, son soluciones fundamentales, ¿no? Entonces, ayuda. ¿Cómo se resolvería esto? Ayuda. Pues, defines pues una función inicial, así como las iteradas de Picard, como la identidad, ¿sí? Y entonces tomas las iteradas de Picard
phi k más 1 de t. Y aquí pones la identidad. Más la integral de 0 a t. ¿De quién? De a de s. Por phi k de s, ¿verdad? El ds. Aquí ese es un producto de matrices, ¿se dan cuenta? Porque a de s es una matriz. Y phi k de s es una matriz. Es un elemento de las matrices de n por n. Ajá. Y entonces, y use el hecho de que, y use el hecho use el hecho de que la matriz de valores continuos, de que la matriz de que la función de que la función de valores matriciales, función continua de valores matriciales ADT, ¿sí? Satisface ¿qué es lo que satisface? Que la norma de ADT, la norma matricial, es menor o igual que M0 para toda T, tal que es menor o igual que A0, ¿no? Es decir, para un número compacto, ¿no? O en otras palabras, pues que la norma de esta matriz ADT o sea que la norma, sí, que la norma es menor o igual que M0, ¿no? O que M0 es igual al máximo, ¿no? Que ya saben ustedes que este es el máximo entre menos A0 y A0. ¿De quién? De A, de T, por aquí, vamos a poner la norma, por X. Y X menor o igual que A0. O más bien, pues esto que está ahí escrito, ¿no? Okay, entonces, para todo T más 0, para probar que las aproximaciones, para probar que las phi k de T's convergen uniformemente aquí en la phi de T. Para toda T que satisface que T es menor o igual que A y A es menor que 1 entre M0 y también que A es menor o igual que AC. Entonces, ¿quién dice yo? Es repetir lo mismo que ya hicimos con el otro caso.
Nada más hay que colocar las normas adecuadamente. ¿Quién dice yo? ¿Mm? Profesor, a mí me gustaría, por ejemplo, intentar un ejercicio en el cual tuviera mucha álgebra lineal involucrada. Entonces, no sé si sea este el adecuado o haya Es- otro ejercicio. Este es el adecuado. Aquí tenemos algo en el mío, ¿no? Aquí en las normas. Ujú. Ah, entonces ese a mí me gustaría intentarlo, profesor. Ok, inténtalo. ¿Quién más lo quiere intentar? Yo también le voy a entrar, profe. Sí. Sí, Sí. sí, profe, también lo voy. Yo igual lo intentaré, profe. ¿Quién dice yo? Giovanni. Giovanni, ok. Este está interesante, fíjense, porque Ujú. es abstracto, ¿no? El asunto. O sea, estamos usando la misma idea que en el plano, que en RN, que en R, y ahora matrices, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok, pero aquí lo fuerte pues es la norma. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Ok, y bueno, pues yo les sugiero que la solución del ejercicio 5, de que en el principio de contracción, ¿cómo se? Es otro enfoque de usar la misma existencia y unicidad con el principio de contracción, que es muy utilizado en operadores, ¿no? Para probar existencia de ciertos operadores. Viene un bosquejo de la demostración ahí en el perro, por eso les puse las soluciones, ¿no? ¿Sale? ¿Le podría hacer un poco hacia la derecha tantito, profesor, por favor? Dice a la derecha. Quiere decir hacia acá, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Ok. Ujú. Entonces, este resultado lo vamos a usar en un momento para probar la dependencia continua con respecto a las condiciones iniciales. Ya, profesor, gracias. A ver. Ok, pues vamos a ver. Ahora, una parte importantísima en las ecuaciones diferenciales es esta cuestión. No es este aspecto. La dependencia continua. Dependencia continua. Con respecto a las condiciones iniciales. Respecto a las condiciones iniciales. Bueno, pues ¿qué teníamos en un principio que nuestro problema es este, ¿verdad? Y en R, ¿no? En X0, punto X0, ¿no? Y entonces pues ya encontramos que
existe un intervalo. Ajá. Existe una solución U, digamos, así le llamamos U, para no confundir. En una bola de radio epsilon, que está en la que contiene X0. Entonces aquí existe una única solución. Tenemos ahí radio epsilon. Esto es lo que acabamos de probar. ¿Y qué cumple la A? Pues la A cumple que es el mínimo, ¿no? A es igual al mínimo entre la constante Lipschitz y eso de N, ¿no? Constante Lipschitz y el máximo del campo vectorial, ¿no? ¿Sale? Y ahora, ¿cuál es la situación? Que tenemos un problema en el que cambiamos las condiciones del parámetro. Es cualquier Y. Es continuidad. Así vamos a ver qué pasa si nosotros en este punto X0, o sea, ¿qué va a pasar? Si se alcanza a ver el dibujo. ¿Qué pasa si nosotros nos movemos un poco, ¿verdad? Nos movemos un poco del punto, de aquí, ¿no? En lugar de iniciar aquí, vamos a movernos en un punto Y, muy cerca de X0. ¿Qué sucede? ¿Cómo sería la solución? ¿Cómo se mantiene la solución? ¿Se mantiene cerca o se aleja o qué sucede? Entonces, en alguna ocasión leí que en física, si estás frente a un fenómeno determinista, ¿sí? Y quieres medir algunos datos para encontrar la ley, y la ley sería la ecuación diferencial, ¿sí? La razón, y al medir cometes un cierto error, ¿verdad? Del fenómeno, ¿no? Suponiendo que el dato exacto es X0. Sin embargo, al medir, lo mides, y lo que mides es la condición inicial es Y, ¿no? Y una de las razones por las que si el fenómeno es determinista, pues queda bien, es porque en los fenómenos deterministas regidos por las ecuaciones diferenciales, hay cierta continuidad con respecto a las condiciones iniciales. ¿Sí me entienden? Es decir, no nos alejamos de todas maneras del fenómeno. Podemos tolerar cierto error, ¿sí, Alonso? Entonces eso tiene que ver con lo que vamos a platicar ahora, ¿no? De las condiciones con respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Y luego vamos a hablar, pues, con respecto a los parámetros. Pero esto lo dejamos para el viernes, ¿no? Hablar con respecto a los parámetros. Por lo pronto nos enfocamos a la continuidad con respecto a las condiciones iniciales, ¿ok? Y para hablar de esto, pues vamos a necesitar de un lema para poder hablar de la continuidad con respecto a las condiciones iniciales. Pues vamos a necesitar ajá. Bueno, vamos a mencionar el teorema para que no quedemos así. Teorema que se llama dependencia sobre las condiciones iniciales, ¿no? Con respecto a las condiciones iniciales. Teorema
teorema. Aquí le llaman en el perco el 1, le dejo el mismo 1. Teorema. Ajá. De dependencia con respecto a las condiciones dependencia con respecto a las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí las hipótesis, sea ahí, ajá, un conjunto, subconjunto de Rn, ajá, abierto, y suponemos que X0 pertenece al conjunto E. Ujú. Si suponemos que también la F es de clase C1, el campo vectorial es de clase C1 sobre I, es decir, que las derivadas parciales son continuas y también como consecuencia pues es localmente Lipschitz, ¿verdad? Ujú. Entonces, conclusión, existe una A positiva, existe también una delta positiva. Ujú. Tal que para toda Y en la bola, me gusta poner mejor el B de bola, de X0. Ujú. Y para toda Y, el problema de valores iniciales, el problema de valores iniciales ujú. ¿Cuál pues es este? X punto igual a F de X y F X0 igual a Y. Tiene una única solución. Voy a pasar al otro lado. Sí. No, nos vamos hacia el otro lado. Ajá. Tiene una única solución. Tiene una única solución que se le va a llamar U de T. U de T como Y. U de T como Y con U en el de clase C1 en G, donde la G
donde G es el producto cartesiano de menos A, A plus la bola con centro de delta x0 contenida en Rn más 1. O sea, la solución es de clase C1. Además, ¿sí? Aquí, además, ¿sí? Para cada y en la bola de radio delta con centro en x0, es U de t, y es 2 veces continuamente diferenciable. Es 2 veces continuamente diferenciable. Con respecto a t, como función de t. Como función de t. En el intervalo de menos A hasta... ¿Puede bajar la cámara? Sí, claro. Vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces se tienen que probar aquí varias cosas. La existencia de esa solución por y, pues eso ya está dado por el teorema anterior, ¿no? Entonces, aquí, es de clase C1 como una función de la X. Pues hay que probar que es continua la U. Y luego es continua, 2 veces continua con respecto a... Es continua con respecto a Y. Y es continua con respecto a... 2 veces continua con respecto a T. Sí. ¿Correcto? Ok. Bueno. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar qué significa esto. Bueno, ustedes tienen aquí se ve todo el pizarrón, o me dicen cuando ya puede escribir, voy a hacerles un dibujo para explicarles qué quiere decir esto. Ya está todo ahí. Este es el teorema, ¿no? Ustedes me dicen en qué momento puedo escribir ya. O sea, lo que nos está diciendo esto es que yo tengo aquí mi problema de valores iniciales x punto igual a f de x
con una X0. Pues ya vimos aquí. Aquí está la X. Digo la U. Y aquí está el conjunto E. Esto está metido en la Rn. ¿Podría subir otro poquito la cámara, profe? Sí. Aquí es lo que tenemos. Entonces aquí tenemos un punto X0. Y pues aquí pasa una solución, ¿no? Vamos a llamarle U de T, X0. Así. Entonces, nosotros vamos a tomar una vecindad de radio delta alrededor de X0. Aquí, alrededor de X0. Aquí está delta. Y vamos a tomar una Y aquí. ¿Qué es lo que vamos a probar? Que esta Y tiene el mismo dominio, ¿sí? De menos A hasta A. Y se mantiene cerca, ¿no? Se mantiene cerca. O sea, si nosotros estamos aquí en Y, entonces esta es la solución U de T, Y. U de T, Y. Eso es que la dependencia es, si es continua con respecto a Y, entonces es continua con respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Ajá. Yo podría formular esta misma idea de otra manera, pero se las haré. Y la manera en que se las puedo anunciar es decir, si yo avanzo un poco, o sea, si yo tomo un punto aquí, para toda épsilon, existe una delta. Ajá. Para toda épsilon positiva, existe una delta alrededor de X0, tal que para toda Y aquí, al aplicarle la función, yo llego otra vez a este punto, ¿no? ¿Sí me entienden? Es como, eso es continuidad con respecto a las condiciones iniciales para un lapso de tiempo corto, ¿no? No siempre es para un lapso de tiempo largo, ¿no? ¿Verdad? Hay una dependencia con respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando tienen ustedes una silla, un conjunto silla, ¿no? Que vienen aquí la solución, ¿no? Y luego aquí tienen una cosa así, ¿no? Ven que en un conjunto silla vienen así las situaciones. Sí, se acuerdan, ¿no? Sí. Entonces vamos a suponer que tengo esta solución aquí. Entonces, hasta un cierto tiempo, yo puedo asegurar que si doy una vecindad aquí de radio épsilon, existe una delta aquí, tal que las soluciones se mantienen cerca hasta cierto tiempo nada más, ¿no? Y hacia atrás también me mantengo cerca, pero ya para un largo tiempo, pues ustedes ven que esta solución muere en este equilibrio, ¿verdad? Y las otras se me salen, ¿no? de la vecindad. A eso se refiere la continuidad con respecto a las condiciones iniciales, ¿sale? A eso nos referimos, ¿no? Entonces, pues vamos a probar. Bueno, yo quería hacer esto hoy, pero pues si lo hacemos así muy rápido no se va a entender qué es lo que está realmente pasando. Entonces, un lema que va a ser muy útil para probar esto. Ajá. Un lema que va a ser muy, muy útil es el siguiente lema, ¿no? El lema de Gromberg.
vamos a usar para probar esto es el lema de Gromwell. T, H, sí. Que dice ¿Puede que bajar la si, cámara, profe? sí, vamos a usar este lema de Gromwell. Ajá. Que dice que si tienes una función continua, sea g de t de 0 más infinito, ¿no? Hacia los reales. Y g de t es mayor o igual que 0. Y además cumple esta condición, la condición de que g de t es menor o igual que c más una k, integral de 0 a t de g de s de s, donde para toda t en a, para toda t, en el intervalo de 0 hasta a, y c y k positivas, entonces pues g de t es menor o igual que c por e a la kt. O sea que aquí tienen la exponencial. Si de este lado, pues aquí tenemos una c. Y aquí tenemos una exponencial que sea la c por e a la kt. Entonces, la función, si es positiva y cumple esta condición con la integral, entonces siempre va a estar acotada, ¿no? En esta parte. Este sería g de t. Va a estar acotada por esta exponencial. Pues la próxima clase comenzaremos con el lema de Gromwell y daremos los puntos importantes de la dependencia con respecto a las condiciones iniciales. Y veremos pues un ejemplo, ¿no? Aquí va a ser su aparición esa ecuación diferencial matricial. ¿Ok? Y el examen 3, digamos, el problema 3 va a ser pensar en la dependencia continua con respecto a los parámetros. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes ya me dicen el viernes a quién le salió el ejemplo de la matriz para que lo platiquen el lunes, ¿les parece? ¿Está bien? Ángela, Samantha. Sí, profe. Ujú. Creo que se desconectó alguien de aquí, ¿no? Ya, bueno, Ahora. ya rebasamos el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por hoy. ¿Sale? Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta Hasta viernes. mañana, profe. Hasta el viernes. Pues, hasta el viernes y cualquier cosa me contactan si quieren comentar algo acerca de los ejercicios, ¿vale? Ok. Ok, profe, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, profesor? Ya, aquí andamos. Sí, Tiré unos minutitos tarde, pero todo bien, todo bien. ándale, ¿se te durmió el gallo o qué? Sí, fíjese que sí, ya me dormí tarde y se me durmió el gallo, desperté, ya eran las 8, dije, ya me paré.